Buenas, sí. Se me oye bien, ¿no? Vale. Me parece que alguno debe estar por ahí abajo porque antes había uno en la puerta y no hacía más que mandar a la gente para abajo. Igual algún... igual tenemos algún infiltrado en no sé qué charla era porque yo casi me siento en la mesa. Entonces, menos mal. Vale, bueno, esta es el segundo encuentro, la segunda mesa redonda que se realiza aquí. Supongo que me habrán llamado en función de alguno de las plataformas a las que pertenezco, sobre todo en la provincia de Teruel, de donde soy yo, ¿vale? Antes de comenzar un poco con la charla, la vamos a dividir, pero empezará Fernando Suárez. Fernando Suárez es ingeniero agrónomo, tiene 40 años de experiencia en temas técnicos, comerciales, en grupos y empresas ligadas a fertilizantes, tratamientos de aguas residuales, residuos industriales, agroganaderos y energías renovables. En los últimos años ha sido consultor privado también en temas de tratamientos de aguas y biogás, y es miembro de honor de la Asociación Española del Biogás, de la que fue secretario general, y colabora como investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Como él va a hablar más del tema del biogás, empezará él, ¿vale? Y posteriormente seguiremos con Marina Gros y Josep Nualart. Marina es activista aragonesa de Ecologistas en Acción y de la Plataforma en Defensa de las Montañas. También está muy vinculada a la provincia de Teruel, porque yo cuando veo las noticias y dice que la orcense Marina Gros recibe el premio nacional, digo, joder, pues si es de al lado de mi pueblo, digo, se han debido equivocar, ¿eh? Bueno, digo, joder, pues si es de la Puebla de Híjar, digo, esto, para alguien representativo en estas líderes que tenemos en la zona, ¿verdad? Pues nos lo queríamos apropiar nosotros también, de alguna manera, ¿vale? Bueno, estudió biotecnología, completó su formación con temas de gestión ambiental y participación ciudadana, y como muchos de vosotros sabéis, en este 2024 recibió el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Medio Ambiente. Es responsable de la campaña de gas de Ecologistas en Acción, coordina el área de energía y clima de la organización y participa en la red Gas no es solución. También es coautora del libro El rastro del hidrógeno, y por eso me ha comentado que me intervendrán con Josep los dos, ¿vale? Hablando un poco de lo que es el tema del hidrógeno. Y por último, Josep es investigador del observatorio del no sé qué de la globalización, ya me perdonaréis, en modelos de transición energética justa y del papel que debe jugar el hidrógeno desde una perspectiva crítica. Es miembro de la Red por la Soberanía Energética y, como he dicho, pues es coautor también junto a Marina del libro del rastro del hidrógeno. Yo, antes de que comiencen ellos, ya que estoy aquí, pues voy a hablar 2 minutos, como me pidió la organización. Al final, en estos 3 encuentros que se están realizando, renovables, biocombustibles, hidrógenos y limitaciones del planeta, estamos hablando de modelos. En las plataformas en las que yo me encuentro, como la plataforma de Paisajes por Teruel, pues siempre hablamos de eso, de ese modelo, un modelo neoliberal, brutal, neocolonialista de interior, como se llamaba antes en ciencias políticas, que ahora no sé, supongo que se llamará igual, no le habrán cambiado el nombre o le habrán puesto un nombre en inglés, no lo sé, pero eso era así. Cuando los mismos que nos han conducido a esta situación son los mismos que nos van a salvar, pues digamos que te pones un poco, la gente que es un poco crítica, y aunque no sepamos mucho ni de biogás, ni de hidrógeno, ni de muchas otras cosas, porque no sabemos a nivel técnico, sí que sabemos de que viene otra panacea, sobre todo los que somos de campo, de campo, yo soy de pueblo más que de campo, pero los que vivimos en el medio rural, porque, como bien sabéis, cada X años siempre nos sobrevuela lo que nos va a salvar. A nosotros, en la zona de que somos nosotros, que Marina y yo, ¿verdad?, nos han salvado muchas cosas, del turismo rural, pasando por las placas ahora, incluso lo de las moticos, ¿vale? Entonces, estamos un poco ya resabiados en según qué modelos. Son modelos que se unen, el tema del hidrógeno con las energías renovables que estamos sufriendo, y sí que es verdad que es una pena, bueno, que eso, lo que he dicho antes, que nos quieran salvar con
con ese término que a mí no me parece para nada bien tirado, con el de emergencia climática, que es el que precisamente están utilizando, ¿vale?, estas grandes empresas y estos grandes fondos de inversión para decir, no, es que me corre prisa. A ellos, después de décadas haciendo y deshaciendo, ahora les corre prisa. Han utilizado un término que podría ser, bueno, relativamente justo emplearlo, porque no podemos echarnos marcha atrás en determinadas cosas, pero para su propio beneficio, y a nivel político así nos corre, ¿no? Como en algunos países como es el nuestro, pues se ha utilizado pues para decir, aquí estamos nosotros y tenemos mucho sitio y muy poca gente que va a protestar. No voy a seguir porque supongo que hablarán de todo esto y de mucho más y mejor que yo nuestros ponentes. Solo el otro día les mandé un poema y me pidieron también, dice, pues di algún poema o algo. Digo, pues vale, un poema de la plataforma de eso que se llamaba Chatarreros y que quiero dar la versión ampliada de lo que es. Dice, y decía el otro día en relación a esto, en un futuro no tan lejano, el medio rural español será el paraíso de los chatarreros, el escenario apocalíptico de una mala serie americana. Reacciono demasiado tarde, al margen de la impotencia que sostengo. Incrédulos rojos de antaño, chaquetas de intrépido triunfador, inundación de aire corrompido, chatarra que será vestigio de una época que recordaremos, por no plantar cara al poder vetusto de su dinero. Mi tierra es un largo tubo que transporta un futuro en el cual no cuento. Y miro por la ventana, sin entenderlo, mientras aplauden los esclavos con unas décimas de fiebre de oro. No obstante, aquellos que supieron poner pie en pared contra la mafia vivirán en la brisa del río, en la cálida tormenta, en la memoria valiente y en la vergüenza de todos, que no quisimos, que no hicimos jamás lo suficiente. Bueno, Fernando, cuando quieras te cronometro, ¿vale? Así nos dará tiempo a todos a actuar, ¿de acuerdo? Yo me cronometraré también para acabar lo antes posible. Bueno, yo quizá, bueno, suene un poquito raro mi currículum en esta historia, porque bueno, yo como veis, he pertenecido a la patronal del biogás y ahora estoy jubilado. La verdad es que no intento. A ver, ya vamos a ir a la presentación. A ver, se ve, ¿no? Sí, sí Sí, que se ve, sí. vale. Entonces, sí, pero vamos, yo he participado en muchos, ayudando en algunos casos a plataformas, tanto sobre todo con los temas de tratamiento de residuos ganaderos, del tema de las macrogranjas, perdón. Y recientemente, bueno, a pesar de estar muy ligado, he estado muy ligado a EBIG, pero a EBIG es la Asociación del Biogás, pero estoy muy ligado porque llevo muchos años peleando por el biogás. Cuando digo muchos años, digo 20 años o así, peleando porque en España no se desarrollaba el biogás, ¿no? Frente a otros desarrollos en Europa, en algunos países, como en Dinamarca, en Alemania, recientemente en Francia, en Italia. Entonces, ahora mismo, sin embargo, es cierto que ha habido un boom, como bien sabéis. Yo creo que está bien denominado una burbuja, aunque a la patronal no le guste nada la palabra. Y bueno, pues ha habido una serie de circunstancias que han hecho que haya bueno, pues una mala fama total. Ya ha pasado de ser algo positivo a ser algo totalmente negativo, ¿no? Yo intento decir aquí que no es ni negativo ni positivo. Puede ser positivo en algunas cosas y negativo en otras, ¿no? Pero bueno, recientemente también se ha asociado mucho al tema del porcino. Yo me he cabreado mucho con ellos. Como estoy jubilado, he dicho, pues no os ayudo más en la vida, porque ya estoy hasta las narices de posturas maximalistas con este tema, ¿no? Pero bueno, me habéis pedido que esté en esto y aunque vivo aquí en Asturias, un pueblo perdido, pues sigo colaborando en lo que pueda, ¿no?
Lo primero, voy a ir muy rápido diciendo lo que es el biogás, porque todavía bueno, aunque casi todo el mundo lo sabe, el biogás, como sabéis, la digestión anaerobia de residuos orgánicos, de materia biodegradable. Normalmente siempre se produce, hay que producirlo en tanques cerrados, en los digestores, aunque espontáneamente se produce en un charco profundo, en una laguna, en una balsa, donde haya residuos orgánicos, ¿no? Ya sean ganaderos o de cualquier tipo, ¿no? Las plantas de biogás siempre han sido, o bien, pero ahora hablamos del biometano, han sido de residuos de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que como sabéis, por la directiva de vertederos hay que separarlos. Eh, los residuos ganaderos, agrícolas y agroindustriales, que es de los que casi vamos a hablar aquí, básicamente, y los lodos de las depuradoras, ¿no? El biogás tiene un 60% más o menos de metano y el resto es básicamente dióxido de carbono y un poquito de agua y de algún otro contaminante, como puede ser azufre. Para hacer biometano lo que hay que hacer es concentrarlo a más del 95, 97, 98% en metano y eso es lo que teóricamente vamos, lo que se llama el biometano. El biogás en principio tiene ventajas. En principio tiene ventajas primero porque es una fuente de energía renovable, es un gas renovable. Segundo, que es por lo que se ha utilizado tradicionalmente, porque es un sistema eficiente de tratamiento de residuos. Por eso se ha utilizado en los lodos de depuradora, pero ahora se ha extendido mucho más a la fracción orgánica de los residuos urbanos y también a los agrícolas, a los ganaderos y agroindustriales, básicamente, ¿no? Agrícolas no, porque, vamos, ojalá hubiera muchos más residuos agrícolas, pero no hay tantos que sean utilizables o que se puedan utilizar porque suelen tener otras utilidades, ¿no? Eh, por eso evita las emisiones de metano, es otra de las fuentes espontáneas que se producen, como digo, en las balsas, en cualquier otro sitio, ¿no? Y luego es eficiente, aunque no la gente no se lo acabe de creer. Yo tengo experiencia, yo he operado plantas de metano, yo he operado plantas en zonas donde no se podía oler en el pueblo porque la gente aplicaba purines y guarrerías miles al suelo. Y desde que estuvo a la planta de biometano, pues de biogás en este caso, pues desaparecieron los olores. ¿Por qué? Porque el digerido no huele prácticamente o tiene un olor muy distinto, tiene un olor un poco no sé, metalizado o así, ¿no? El proceso de grading en principio no tiene incidencias importantes. Lógicamente emite CO2 que se puede capturar, pero es el CO2 residual que en cualquier caso se podría emitir, ¿no? Y evites las emisiones del metano, que es el que tiene realmente un efecto invernadero elevado. Y bueno, como todo el mundo dice, siempre bien hecho en una zona agrícola, pues también puede suponer una fuente de ingresos, pues no sé, la construcción, los ayuntamientos, por eso los alcaldes siempre son los que tiran del carro, diciendo, oye, que aquí me pagan, que tengo una licencia de actividad, que tengo unos impuestos y después que puedo captar, ¿no? Eh, pero bueno, ha habido un rechazo muy grande. El rechazo básicamente es porque vamos a olvidarnos de los RSUs y los lodos depuradora que suelen hacerse en instalaciones ya hechas y donde se amplía con el biogás y no hay contestación prácticamente o hay poca. Normalmente es en las plantas de tratamiento de residuos agroganaderos y el efecto es que es una planta de residuos, ¿no? Y ya sabes, todo el mundo, nadie quiere que le pongan una planta de residuos cerca, ¿no? El famoso efecto NIMBY. Y luego ha habido un efecto indudable. Quiero decir que aquí, de repente, como hablabais, tropocientas empresas, fondos de inversión, desarrolladores piratas y todo género de gente se ha lanzado a decir, joder, aquí hay un chollo de desarrollos económicos de plantas. Te encuentras con desarrolladores que están ofreciendo plantas a alcaldes que son totalmente inviables, pero bueno, ellos se llevarán su fee si le presentan al inversor ya un sitio donde puede ponerse y estas. Entonces hay mucho por ahí que se mueve, en gran parte, voy a ser muy claro, debido a la sociedad, a los gasistas, a Sediegas, que lanzaron
unas perspectivas de plantas, ¿no? Salvajes en toda España, que no las hay ni de coña, porque además introducían los famosos cultivos secuenciales o las alternativas de cultivos que no se pueden hacer, entre otras cosas porque en España no hay agua, para utilizar en verano cultivos que se pueden utilizar luego para la biometanización, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido totalmente culpa del sector, que ha vendido unas perspectivas que no existen. En Castilla y León hablan de 500 y pico plantas, pues no sé dónde las van a sacar, ¿no? Entonces, y últimamente aparece todo este tema de asociar las plantas de biogás al tema de purines de porcino, ¿no? Yo siempre digo que el argumento es mucho más claro contra la administración, es decir, oye, que una planta de biogás no te soluciona los problemas de nitratos, ¿eh? O sea, una planta de biogás lo que te hace es eliminar el tema del CO2, perdón, de los residuos orgánicos, pero en absoluto la planta de nitratos. Además, nunca una planta a base de purines va a ser rentable, ningún inversor va a invertir en una planta de purines. Yo he desarrollado una planta relativamente grande y lo primero que quería era que me metieran lo menos purines posibles, ¿no? Pero bueno, con lo cual, bueno, pues por ahí es por donde también se pueden plantear estos temas, no en contra por sistema contra el biogás, ¿no? Entonces, pero hay impactos ambientales negativos, ¿no? Normalmente derivados de la mala planificación de la planta o del mal proyecto de la planta, muchas veces, porque este ímpetu por hacer plantas, pues hace que aparezcan desarrolladores que ofrezcan plantas donde no hay residuos, que digan, pues los traemos de no sé dónde, que el mismo residuo hay tres ya plantas que se lo van a llevar, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, al final, aparte de que se transportan a grandes distancias, eso tiene muchas implicaciones negativas desde el punto de vista de que, bueno, pues no solamente de que el transporte ya genera un problema de gases de efecto invernadero, sino que también hay emisiones de olores en los transportes a largas distancias, de amoníaco, pero también es que para la propia planta acaba siendo inviable también, ¿no? Indudablemente sí que hay un boom económico porque el biometano tiene un precio alto, al ser un gas renovable tiene un precio muy alto, importante. No tiene subvenciones, pese a lo que se diga, sí que pueden tener subvenciones, plantitas muy pequeñas, pero las plantas estas no pueden tener subvenciones porque ellos van a créditos verdes, entonces no van a poder tener subvenciones, son incompatibles, ¿no? Y la otra parte que sí que es importante es el tema del almacenamiento de la materia prima, ¿no? O sea, la gente, bueno, pues me traigo aquí, almaceno tropocientas toneladas de estiércoles, de purines, de no sé cuánto. Bueno, los purines tienen que estar almacenados en tanques cerrados, no siempre lo están, los meten en balsas. Entonces, bueno, pues y los estiércoles hay que taparlos y almacenarlos en las cantidades menores posibles, porque eso sí que emiten olores, ¿no? Y emiten amoníaco. Entonces, bueno, ese es otro punto importante, ¿no? De impacto ambiental. Entonces, ¿se puede apoyar plantas de este tipo? Bueno, pues siempre que y cuando sean necesarias también desde el punto de vista ganadero o agroindustrial, pues sí, o sea, si hay residuos suficientes en el entorno, pues una planta de biometano va a ser buena. Claro, tú dices, no, es que si me la ponen, ya no me cierran las plantas de ganaderas o las ganaderías que hay, los mataderos y tal del entorno. Bueno, ya, pero eso es ir por el mundo al revés. Desgraciadamente no lo vas a conseguir de hoy para mañana tampoco. Y sin embargo, el efecto y el impacto a corto plazo es positivo, ¿no? Tiene existir soluciones para el digestato, sobre todo en la fase líquida, con lo cual o hay un tratamiento del digerido adecuado, o tienes donde aplicar el digerido líquido, que es el que da problemas. El estiércol sólido es como un compost y tiene un valor per se, pero el líquido no. Entonces, o bien almacenarlo es un problema, habrá que acidificarlo, cosa que nadie se plantea, pero hay que hacerlo porque si no emites amoníaco y eso tiene un coste, ¿no? Entonces, bueno, pues como pasa siempre, y cuando yo he estado siempre en contra de la ganadería industrial ha sido por lo mismo, porque nadie quiere asumir los costes que tiene eso, ¿no? Internalizar los costes, y todo el mundo quiere hacer cosas muy baratas y ganar mucho dinero. Pues no, se puede hacer bien y no ganar tanto dinero, pero hacer algo adecuado, ¿no?
volvemos al almacenamiento de la materia prima, también va ligado a las distancias y bueno, tiene también una relación con la distancia, ¿no? O sea, si almacenas poco es porque tienes distancias cortas, si vas a distancias grandes tienes que almacenar mucho y también tienes un problema, ¿eh? Y luego hay otro aspecto que está muy ligado. Ha habido mala prensa aquí del biogás a veces y hay casos muy concretos y con las que yo he luchado de plantas incluso pequeñas que podrían ser plantas para una explotación, que traen algún residuo para complementar y poder ser viables, pero que lo que se han convertido es en plantas de tratamiento de lo que sea, ¿no? Y que meten allí, yo qué sé, residuos de la industria del calzado, porque los he visto. Residuos, bueno, eso primero, seguramente les paga mucho por admitir esos residuos, pero muchas veces ni son biodegradables la mayoría parte de ellos, y aplicados al campo lo que te acaban produciendo es una guarrería. Y un ejemplo que siempre se pone que es el balsa de Bes, que es una planta que ha admitido todo tipo de residuos, ¿no? Eso es un poquito mi visión del sector y la que os quería dar, ¿no? Un poquito una de cal y otra de arena, pero bueno, es lo que yo pienso, ¿vale? Creo que me he ceñido a los tiempos, ¿no? Muy bien, sí, Fernando. Aún te han faltado un par de minutos, pero si quieres cualquier cosa luego, pues No, luego vamos ya. a... ¿Vale? Bueno, Marina, si quieres poner... Espera que voy a. Bueno, os dejo con ellos. Bueno, pues siempre es un placer estar aquí. De hecho, estuvimos hace 2 años junto con Josep también hablando de hidrógeno, esta vez invitadas por Ecologistas en Acción. Así que muy agradecidas de otra vez de compartir mesa y especialmente también con Fernando Suárez, que siempre es un placer escucharle y yo siempre estoy tomando notas para aprender sobre el tema de biometano y de biogás. Entonces, yo quería empezar un poco por contexto, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hablar de gases renovables? Porque estamos hablando ya aquí de biogás y de hidrógeno. Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Víctor al principio, ¿no? Porque hablamos de modelo. Entonces, nosotras venimos también de la red Gas No Solución, que es una red de organizaciones, de más de 20 organizaciones a nivel estatal, que trabajamos el tema del gas. Entonces, el plan, o el mapa, ¿no? O los objetivos que nos ponemos junto con otras organizaciones ecologistas es que tenemos que descarbonizar todo en 2040. Sabéis que la UE tiene un plan para descarbonizar en 2050. Bueno, pues nosotras estamos diciendo que no es suficiente, no es suficientemente rápido, porque no solamente tenemos que descarbonizar nosotras, no solamente tenemos que cambiar en el norte global, sino que también tiene que hacerlo el sur global, ¿no? Y necesita, digamos, un poco más de tiempo para poder adaptarse, por una cuestión de justicia climática. Entonces, lo que nos estamos planteando es que el gas se tiene que acabar en 2035. Y esto es pasado mañana. Es en menos de 10 años. También nos planteamos, ¿no?, que tenemos que cambiar el modelo y pasar de un modelo basado en el oligopolio energético, en las 5 grandes eléctricas, en la patronal del gas, Sedigas, que ha comentado antes Fernando, en Agas, ¿no?, que es la gestora del sistema gasista, en Repsol, ¿no?, todas estas grandes compañías que son las propietarias del sistema energético, a un sistema energético diferente, ¿no?, descentralizado, en manos de la ciudadanía, diversificado y, por supuesto, democrático. Y en todo este proceso, que, como vemos, queda muy poco tiempo, son 10 años para poder afrontarlo, hay unos recursos limitados, ¿no? Y, de hecho, lo que estamos viendo es la Unión Europea, el Estado español, las comunidades autónomas, desembolsando grandes cantidades de dinero, de fondos, que hacia dónde van dirigidos, ¿no? Pues nosotras actuamos un poco como, en inglés se dice watchdog, ¿no?, pero sería como vigilantas, ¿no?, de hacia dónde van estos fondos, para que se dirijan a las soluciones que son necesarias y no a falsas soluciones, entelequias, panaceas, ¿no?, como hablábamos. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues tenemos un sistema gasista totalmente sobredimensionado e infrautilizado. Regasificadoras, tenemos 13.000 kilómetros de gasoductos, tenemos 8 millones de hogares enganchados al gas, 8 millones de hogares, que en 2030 deberían dejar de estar utilizando este combustible fósil para calentarse, para agua caliente sanitaria y para sus cocinas. O sea,
es un gran objetivo el que hay que hacer y el cambio. A día de hoy el gas fósil supone la producción del 20% de la electricidad y el 60% de todo el gas fósil que se consume en España se consume en el sector industrial. Entonces, son muchos cambios, ¿no? Es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Y por eso pues se habla también de los gases renovables, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco, pues hemos hablado del biogás, ¿no? Que sería como un sustitutivo, el biometano en ese caso, un sustitutivo directo del gas fósil, pero no se va a poder cambiar todo lo que consumimos por lo que se puede producir. Y ahora hablaremos del hidrógeno, que veremos para qué se puede utilizar, ¿vale? Víctor, ¿me cortas cuando eso? Porque yo me enrollo como una persiana y lo mismo Josep, ¿vale? Si quieres añadir. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es el hidrógeno? Vale, pues el hidrógeno es el elemento más común del universo, porque es el primero, ¿no? Es el que nace, el que se genera, o sea, el que está ahí en los núcleos de las estrellas, ¿no? Es el más simple, es el más ligero. También es el más volátil, porque es el más ligero, ¿no? Tiene esa capacidad de fugarse enseguida. Y como es tan volátil y necesita tanto espacio, también es muy poco denso energéticamente, ¿no? O sea, necesitamos grandes volúmenes de hidrógeno para poder tener la misma cantidad de energía que la que tendríamos con el metano, con el gas fósil. Es inflamable, es explosivo y también es muy reactivo. Yo siempre digo que al hidrógeno le gusta mucho hacer amigos, ¿vale? Entonces nunca nos lo encontramos solo en la naturaleza, siempre nos lo encontramos de la mano, pues por ejemplo, del oxígeno formando la molécula de agua, ¿no? Por ponernos un ejemplo, o en nuestros cuerpos con las moléculas con los átomos de carbono. Entonces, como no nos encontramos el hidrógeno de forma libre en la naturaleza, tenemos que producirlo, ¿no? Tenemos que extraerlo. Y esto se llama el arco iris del hidrógeno, que son simplemente etiquetas que le ponemos, colores que le ponemos para designar las diferentes formas que tenemos de extracción. Está el hidrógeno marrón, que provendría del carbón. Está el hidrógeno gris, que es el más utilizado a día de hoy, que provendría del gas fósil. Y luego hay otras formas de producir, ¿vale? El hidrógeno azul o turquesa sería cuando cogemos hidrógeno que producimos con gas fósil, pero ese CO2 que se liberaría a la atmósfera se captura, ¿vale? Ese sería lo que se llama el hidrógeno azul. Ese proceso de captura y almacenamiento de carbono, que está tan de moda a nivel europeo, todavía es como una especie de unicornio, ¿vale? O sea, económicamente, a nivel de desarrollo tecnológico, todavía queda mucho, ¿no? Y es lo que utilizan mucho las empresas de combustibles fósiles para seguir promoviendo el uso de estos combustibles. Luego tendríamos el hidrógeno rosa, que es el que vendría de la electricidad que procede de la energía nuclear. Por ejemplo, Francia está muy a favor de promover este hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un parque nuclear tremendo, ¿no? Y ahora mismo también estamos viendo que a nivel europeo pues hay mucha batalla con este tema. Que en España ya veremos lo que pasa con las nucleares y con el plan de cierre que tenemos. Y el último que tenemos es el hidrógeno verde, que yo creo que sonará a todas porque no deja de salir en televisión, en prensa, en todos lados, pero que sería el hidrógeno que procede de electricidad renovable. O sea, mediante un proceso que se llama electrólisis, que cogemos una molécula de agua, la metemos en un electrolizador y gracias a la electricidad separamos y conseguimos que se libera oxígeno y conseguimos el hidrógeno, ¿vale? Ese es el proceso de electrólisis. Nosotras decimos que el hidrógeno verde podría ser interesante, pero sobre todo depende del tamaño, ¿no? Como siempre hablamos de modelo, hablamos de planificación, hablamos de dimensionamiento. Tú te puedes comer 1 kilo de naranjas y te puede sentar muy bien, pero si te comes 10, bueno, pues igual te sienta peor, ¿no? Entonces todo depende del tamaño, todo depende de la cantidad y desde luego a nivel territorial cómo nos afecta, como veremos. Cosas interesantes del hidrógeno. No es una energía per se, es lo que llamamos un vector energético, ¿vale? Esto es como la electricidad. La electricidad no es una energía, es una forma de transportar o de almacenar, o en este caso almacenar no, pero bueno, requerimos una fuente de energía, que en este caso serían las energías renovables, ¿vale? Y luego con el hidrógeno lo podremos utilizar para varias cosas. Y como todo en la vida, pues tiene impactos. La cuestión es que, para mí, tenemos que decidir cómo queremos asumir esos impactos de forma colectiva y democrática, ¿no? O sea, no que venga impuesta, sino decir, vale, pues puede ser interesante producir hidrógeno, producir biogás, puede tener estos impactos, pero nos va a beneficiar, ¿no? A la sociedad, nos va a beneficiar al territorio. Cuestiones y problemas que tiene el hidrógeno.
El hidrógeno verde, ¿vale? A partir de ahora voy a hablar casi siempre de hidrógeno verde. Cuando estamos utilizando un electrolizador, los electrolizadores tienen eficiencia, ¿no? O sea, no toda la energía que metemos en el electrolizador va a resultar en esa producción de hidrógeno. Entonces estamos perdiendo energía constantemente. Y estamos hablando que este proceso pues, se reduciría entre un 20 y un 40%, ¿no? Dependiendo de cuántos pasos o cuántos cambios energéticos, cuánto almacenamiento, cuánto transformación posterior a otros tipos de combustible tengamos, ¿no? Entonces, es muy ineficiente. Por otro lado, es un elemento volátil, como os he dicho, y también os he dicho que le gusta mucho hacer amigos, y entre los amigos pues están los materiales de las tuberías, los materiales de las válvulas. Entonces, si es pequeño y le gusta ligarse con las paredes, las acaba fragilizando, ¿no? Y puede producir grietas por las cuales fugarse a la atmósfera. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno en sí mismo no es un gas de efecto invernadero, pero sí que influye en la atmósfera, a altas capas de la atmósfera, y es lo que se llama un gas de efecto invernadero indirecto, ¿vale? Entonces también tendría un efecto climático que normalmente no se plantea. Y luego tenemos un problema muy grande para almacenarlo y transportarlo. Como hemos dicho, ¿no? Necesita grandes volúmenes, necesita materiales específicos y pues tiene una cierta peligrosidad. Esto sería un poco la introducción, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es lo que sería como todo el sistema, ¿no? de desarrollo del hidrógeno. Las fuentes de producción, que hemos dicho que podían ser renovables o fósiles, las diferentes formas que podríamos utilizar para transportar el hidrógeno o almacenarlo, que puede ser el hidrógeno lo combinamos con nitrógeno para hacer amoníaco y tendríamos lo que se llama amoníaco verde. Podríamos también coger el hidrógeno y bajarlo a muy baja temperatura, casi a casi 0 grados Kelvin, o sea, casi 0 absoluto, ¿no? Y tendríamos lo que se llama hidrógeno licuado. Podríamos también coger el hidrógeno, combinarlo con el CO2 y producir metano, y es lo que tendríamos como un gas natural sintético, que se llama ahí, o utilizar el hidrógeno para producir lo que son los combustibles sintéticos. No sé si habéis escuchado hablar del queroseno, del metanol, ¿no? Pues se podría utilizar también para hacer este tipo de combustibles. Y también habría diferentes usos. Lo podemos utilizar en la industria, lo podemos utilizar en la movilidad, y dependiendo de quién, pues también te dice que se puede utilizar en calefacción o que se puede utilizar como almacenamiento de red, para mejor estabilidad de red eléctrica, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes usos. Pero yo lo que os venía a hablar también es de modelo, ¿no? Y esta diapositiva me gusta mucho porque es la tarta de las energías, ¿no? Estaríamos en esta tarta de la izquierda, ¿no? En la cual pues la mayor parte de nuestros impactos ecosistémicos vienen de una agricultura industrial tremenda, ¿no? La mayor parte de las emisiones a día de hoy están viniendo del sector del transporte. Estamos basando nuestro uso de combustibles, ¿no? en combustibles fósiles, como lo es el petróleo. Estamos abandonando un poco el carbón. Tenemos una capa de renovables y la guinda de la nuclear, ¿no? En este caso. Eso es lo que tenemos ahora. Pero tenemos que ir a otro modelo, ¿no? A otro sistema. Y en este caso la tarta se reduce, porque el consumo de energía que vamos a poder hacer va a ser menor, ¿no? Tenemos que reservar, ¿no? esa parte importante de consolidar que nuestra naturaleza esté viva, ¿no? Que los ecosistemas de los cuales dependemos estén sanos. Tiene que haber una parte muy importante de soberanía, ¿no? Y este es el modelo por el que apostamos. La energía tiene que venir de las renovables. Puede haber unos usos pequeños de no eléctricos, ¿no? Pues por el biogás, por ejemplo, utilizado en algunas industrias para calentar, ¿no? De temperatura. Pero el hidrógeno solo puede ser la guinda del pastel, porque hemos dicho que es caro, es ineficiente y requiere y causa impactos, ¿no? Estaríamos ahí. Entonces, a día de hoy, bueno, esto es un poco también para que lo tuvierais, ¿no? De en qué sectores en España se está utilizando hidrógeno. 3 minutos, vale. El sector en el que más se utiliza hidrógeno a día de hoy y se utiliza como materia prima, es decir, como agente químico que se necesita, es el sector del refino. O sea, realmente es para la producción de combustibles fósiles. Ya está. O sea, es donde más se está utilizando hidrógeno a día de hoy. Otra parte importante es todo lo relacionado con los fertilizantes y los pesticidas, que yo siempre lo digo, ¿no? O sea, que son sectores que en algún momento va a haber que plantearse que tienen que desaparecer,
porque vamos a dejar de utilizar combustibles fósiles y porque el modelo de soberanía, ¿no?, agroecológica pues también nos hace plantearnos qué tipo de fertilizantes queremos utilizar, ¿no? Aquí os ponía también un poco, pues eso, ¿no?, en concreto, para qué sectores puede ser interesante utilizar, pero siempre con ese pensamiento, ¿no?, un poquito más allá de plantearnos en qué modelo, en qué marco y hacia dónde queremos caminar. Por otros lados es como, bueno, también qué otras posibilidades tenemos, ¿no?, aparte de usos materiales. Sí que está toda esta cuestión de qué hacemos con el sector de la aviación y del sector marítimo, ¿no?, que son sectores que son muy difíciles de electrificar a día de hoy. Nuestra apuesta como ecologistas en acción es que tenemos que primero afrontar una reducción, está claro. O sea, no podemos seguir transportando el 80% de las materias primas por vía marítima. O sea, lo que supone a nivel la globalización, ¿no?, a nivel general y los impactos que tiene, no lo podemos mantener. Y no podemos mantener ese mismo sistema teniendo que hacer todo el combustible que se utiliza en barcos y aviones a día de hoy a través del hidrógeno. O sea, imaginaros lo que eso puede suponer, que luego veremos un poco a nivel de impactos, ¿no?, de renovables en territorio. Sí que se habla de que el hidrógeno puede suponer una ventaja de respaldo de red, pero es más ineficiente. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no?, de qué manera se puede asumir. Y la parte interesante es que, bueno, pues no estaríamos hablando de los mismos materiales o los mismos minerales críticos que se necesitan, pues por ejemplo, para las baterías de litio. En el caso del hidrógeno, pues los electrolizadores necesitan más, pues otro tipo de minerales, ¿no? Estaríamos hablando de iridio, estaríamos hablando de platino. Entonces, bueno, como que también diversificar eso nos podría hacer como no tener tantos impactos a nivel de minería en ciertos lugares, ¿no? Y lo dejo por aquí. Y luego continúo para hacer una pincelada de qué es lo que está pasando en Aragón. Vale, pues voy yo entonces. Vale, pues primero de todo, gracias por invitarme y me sabe mal no haber podido acercar a Zaragoza, pero no me era fácil logísticamente y ya he dicho que también me tendré que ir un poco antes. O sea que disculpad y espero que os sea interesante esta parte que he preparado con Marina. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Sí, con Marina habíamos pensado también que sería interesante hablar un poco cuál es el marco de políticas, ¿no?, y de financiación que hay a nivel europeo y también a nivel del Estado español para todo el desarrollo del hidrógeno. Y el otro día hablando con ella y yo pensándolo también es que en verdad hemos visto que en los últimos años ha habido como diferentes estrategias, ¿no?, diferentes políticas en el marco de la transición verde que se marcaba al principio, ¿no?, que donde está englobada la transición energética, que Europa ha ido evolucionando, ¿no?, o ha ido cambiando el discurso. Y también es interesante, pues, remarcarlo, ¿no? Y entonces aquí es como he intentado marcar estos tres momentos. El primero es el de vuestra izquierda, que es en 2019, donde la Unión Europea, ¿no?, aprueba el European Green Deal, ¿no?, que es esta estrategia marco que tiene que, básicamente, guiar a la Unión Europea para hacer una transición verde y digital que básicamente es sustituir los consumos actuales de combustibles fósiles por energía renovable. Y aquí es donde se englobaba la hoja de ruta del hidrógeno europea, que también es del mismo año 2019, en el que, pues en la diapositiva anterior, pues exponíamos que ya marcaba como unos objetivos, ¿no?, de cantidad de hidrógeno que se iban a necesitar para 2030 para empezar a descarbonizar algunos de estos sectores. Entonces, ¿qué pasa? En 2022, en febrero de 2022, se inicia, ¿no?, la invasión rusa a Ucrania y entonces aquí lo que pasa es que entonces se aprueba el REPowerEU, que se llama, ¿no?, y que básicamente entonces aquí ya no solamente es que hay que hacer una transición energética hacia las renovables, sino que encima tenemos que garantizar el suministro energético de todo el continente. Y entonces aquí ya seguimos hablando de transición verde, pero a la vez, ¿no?, de poder asegurarnos el suministro desde diferentes países o otras regiones del planeta y en el cual también se sigue insistiendo un poco en el gas fósil. Pero a su vez, pues en el caso del hidrógeno se dice que la misma cantidad de hidrógeno que se quería producir en la Unión Europea, pues también tendremos que importar esa misma cantidad de países del sur global, ¿no? Y por último, que es algo que se aprobó ahora en febrero de este año, es el Clean Industrial Deal, y que esto ha evolucionado aún más. Es decir, de que ya no estamos hablando de transición verde y de seguridad energética, sino de competitividad. Es decir, que ahora ya parece que esta parte de la transición energética
y la reducción de las emisiones queda a un segundo lado y que ahora lo que hay que hacer frente, ¿no? Y poner sobre la mesa la necesidad de que el mercado europeo sea competitivo teniendo en cuenta pues la situación en la que nos encontramos frente a China y a Estados Unidos. Entonces, y lo que he puesto arriba es el Next Generation EU, que básicamente es el mecanismo, ¿no?, de financiación que puso la Unión Europea después de la COVID-19 para la recuperación económica, en este caso, pero que es uno de los mayores mecanismos de financiación que se están utilizando para, en este caso, los proyectos de transición energética y de hidrógeno, además de otros como puede ser el Innovation Fund y demás. Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vemos la imagen de la izquierda, ¿no? Es en el propio, en la propia hoja de ruta, ¿no? Ya se marcaba un poco cómo tenía que ser la infraestructura o sea, cómo se tenía que plantear la infraestructura de transporte, ¿no? O esta red europea de hidrógeno y cuál iba a ser su objetivo principal. Y vemos que todas las flechas señalan al mismo sitio, ¿no? Es decir, básicamente el impulso del hidrógeno tiene que ser para la industria de Centro Europa, más concretamente Alemania, que es, como decía Marina, pues donde se focalizan estas industrias, ¿no?, que son dependientes del hidrógeno y, por lo tanto, descarbonizar estos procesos. Como decimos, no era un cambio de modelo, era una sustitución de tecnología a la hora de utilizarlo. Y entonces lo que he querido hacer es ampliar el corredor este que tiene la letra B, es el que tenéis a la derecha, que es se conoce como H2Med y que básicamente es el megacorredor de hidrógeno que tiene que transportar el hidrógeno producido desde la península ibérica hacia el centro de Europa, pues eso, cruzando Francia y también cruzando parte del mar Mediterráneo. Si quieres pasar. Entonces, ahora vamos en el caso del Estado español, que también tiene similitudes, ¿no?, a lo que he explicado ahora con la Unión Europea frente a una salvedad. Y es que en el año 2020, pues el gobierno también aprobó la hoja de ruta del hidrógeno verde y en el cual se decía que se quería se quería tener una potencia instalada de 4 gigavatios de electrolizadores y que esto era más o menos el 10% de lo que se había propuesto la Unión Europea. Y en 2021 y al mismo tiempo, ¿no?, pues estaba elaborando el PNIEC, ¿no?, 2021-2030, y que básicamente en el caso del hidrógeno recogía lo que decía la hoja de ruta del hidrógeno. Lo interesante del PNIEC es que en el septiembre del año pasado hubo una actualización, ¿no?, que si no estoy equivocado se llama PNIEC 2023-2030 ahora, ¿no?, con todo el tema del REPowerEU, pues también se actualizó, para decirlo de alguna manera. Y ahora, sorprendentemente, de los 4 gigavatios que se proponían antes, ahora ya estamos hablando de 12, ¿no? Y entonces, sin que realmente la Unión Europea haya actualizado, ¿no?, esta cantidad de potencia necesaria para hacer esta transición, pero sí que no nos extraña teniendo en cuenta pues el posicionamiento, ¿no?, o el discurso que tiene el gobierno del Estado español vendiendo, ¿no?, el Estado español como uno de los territorios más proclives para generar hidrógeno y que nosotros nos íbamos a encargar y ser solidarias con el centro de Europa para poder abastecerles de hidrógeno. Pero la curiosidad de estos 12 gigavatios viene en el sentido de que, en verdad, Enagas, ¿no?, que es, como ha dicho Marina, ¿no?, el gestor de la red gasista, que en el verano pasado el gobierno español le dio, ¿no?, pues también el papel de gestor provisional, sin definir qué quiere decir eso, ¿no?, de la red de hidrógeno. Y entonces, Enagas también lo que está haciendo en los últimos años es el Día del Hidrógeno, que es como su momento institucional a principios de año, de decir qué es lo que se ha hecho el año anterior y cuáles son las proyecciones para el siguiente, para el año en curso. Y en el segundo Día del Hidrógeno, que fue el año pasado, en 2024, pues presentó, ¿no?, los resultados de esta Call for Interest, ¿no?, que es esta que básicamente lo que hacía era había en principio preguntado cuáles eran justamente las necesidades de las industrias en el Estado español para ellos hacer un trazado de cómo tenía que ser esta red troncal del hidrógeno que coincide exactamente con la red actual gasista, ¿no? Y es decir, es coincidente, ¿no?, que siendo el gestor gasista sea el del hidrógeno, que el trazado tenga que ser el mismo. Pero a su vez, que cuando hizo los diferentes escenarios, veíamos que el escenario base en el cual proyectó
decía que la capacidad a instalar de electrolizadores debía ser de 13 gigavatios, ¿no? Que es muy cercano o muy parecido a lo que al final se ha acabado incluyendo en el PNIEC, en esta actualización del PNIEC. Y también, pues en este año, en enero, también presentó los resultados de esta Call for Interest del H2Med, es decir, que ya no solamente enfocándose en el Estado español, sino como a lo largo de todo el trazado de este megacorredor, incluyendo al resto de Estados miembros, pues cuáles eran las necesidades para entonces, en principio, proyectar correctamente cuál es la dimensión que debe tener este megacorredor. Si puedes pasar. Y bueno, y está arriba a la izquierda, veis pues esto, la propuesta de la red troncal del hidrógeno en el Estado español. Los azules son los que ya se han presentado para recibir financiación europea. Los verdes son unos nuevos que se han presentado este mismo enero y que van a intentar que también sean aprobados para obtener financiación europea a través de la convocatoria de los proyectos de interés comunitario, ¿no? Y entonces, aquí vemos un poco cuáles son Y después también me ha parecido interesante poner a la derecha el mapa de la Asociación Española del Hidrógeno, que es la patronal del hidrógeno aquí en el Estado español, y que básicamente, pues, en noviembre del año pasado publicó este mapa con, en principio, todos los proyectos de hidrógeno que están sobre la mesa, ¿no? Que al menos están proyectados, y ya también incluyendo el trazado de esta red de troncal del hidrógeno. Destacar que son 360 proyectos, que son muchos. Es verdad que también se tiene que ir al detalle de cada uno de ellos exactamente para qué es, pero bueno, que desde la red Gas No Solución vemos que es algo completamente sobredimensionado, y también vemos pues la imagen que he puesto arriba es un poco cuál es la proyección, ¿no?, del desarrollo de todos estos proyectos, el cual pues se aspira de que lleguen a tener una potencia total de 14 gigavatios, que más o menos pues lo mismo se parece a lo que se ha proyectado en el PNIEC. Si quieres pasar a la siguiente. Entonces aquí he querido hacer una pequeña tabla resumen, pues para ya también empezar a introducir un poco los proyectos de hidrógeno en Aragón, ¿no? Que después Marina va a seguir hablando de ello, pero yo me focalizo en la parte de financiación. Entonces, en las filas, ¿no? Pues veis los proyectos que han recibido financiación pública a día de hoy y que se les ha adjudicado y están aprobados para ello. Veis que los nombres a veces son un poco extraños, y entonces también a veces es complicado saber a qué proyectos se están refiriendo exactamente y quién lo promueve. Y en las columnas tenéis pues los diferentes mecanismos que existen. Destacar que hay unos que son de financiación estatal, que son las dos primeras columnas, y los otros tres son de financiación europea, y destacar que realmente la mayor cantidad de dinero viene de Europa, es decir, ¿no?, la financiación del IDAE, que es quien lleva la gestión de esta financiación a nivel del Estado español, pues es más bien poco en comparación. Y entonces, para destacar ¿no?, y sobre todo de la publicación que hicimos con Marina del rastro del hidrógeno, que cuando vinimos a Aragón, uno de los proyectos que analizamos fue el Catalina, ¿no?, que está ahí en Andorra de Teruel, y que justamente ahora mismo ya ha recibido 475 millones de euros en fondos públicos. De los 726 que han recibido ahora mismo proyectos de Aragón, es decir, que estamos diciendo que es el 65% de los fondos públicos que han ido a proyectos de hidrógeno en Aragón, se los ha llevado el Catalina. Y después también destacar que Aragón es una de las comunidades autónomas donde han recibido más fondos públicos para proyectos de hidrógeno, porque estamos hablando que es más o menos el 20% del total de fondos públicos que se han repartido en el Estado español. Es decir, de que realmente, pues, como nosotros pensamos también que como territorio, ¿no?, en este sentido, Aragón, pues es interesante o es importante de realmente analizar cuál es todo el desarrollo, ¿no?, y todos los impactos que va a tener la transición energética, no solamente con las renovables, sino con el hidrógeno. Siguiente. ¿Ya? ¿Sigo yo? Sí. Vale, genial. Pues yo voy a dar como dos pinceladas de los proyectos que hay a día de hoy en Aragón,
y luego os enseñaré una comparativa de un informe que ha publicado Fundación Renovables que compara dos proyectos, uno de ellos el Catalinas, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que es el censo de proyectos de hidrógeno de la Asociación Española del Hidrógeno, que os invito a curiosearlo porque está bien para verlos. Pero también os quería comentar que desde Ecologistas en Acción tenemos un visor cartográfico que empezó siendo un visor de energía, de proyectos eólicos y solares. Ahora también se ha incorporado la parte de minería, sobre todo de la parte de que en Teruel hay muchos proyectos mineros abiertos, y estamos implementando nuevas capas para ver los proyectos de hidrógeno verde, proyectos de biometano y de biogás, y en un futuro también poder hacer pues el tema de almacenamientos, temas de centros de datos y de líneas de exportación, ¿vale? Entonces es una herramienta bastante útil para ver. Entonces nosotras también tenemos como una base de datos de proyectos de hidrógeno en los cuales vamos como aterrizando o pudiendo desgranar un poco más las características de algunos de ellos, ¿no? Y también hemos podido presentar alegaciones a algunos. Estos son unos cuantos, para que veáis. Y en concreto, en esa convocatoria nueva que se ha abierto a día de hoy, que estamos siguiendo, que son los proyectos de interés comunitario a nivel europeo, hay tres proyectos ubicados en Aragón que también habrían solicitado fondos, ¿no? Estamos también que los vamos a analizar para ver. Y de nuevo vuelve a aparecer el Catalina, o sea que si no fuera suficiente con los fondos que ya le han dado, pues todavía pide más. Hoy no vengo a hablar de mi libro, nuestro libro con Josep, ¿no? Que es El rastro del hidrógeno, que es muy interesante porque hacemos un recorrido por uno de los ejes de la futura red troncal, pero que está disponible en Internet si queréis, sino que venimos a hablar de un reciente informe que ha publicado Fundación Renovables, que lo que hace básicamente es analizar, ¿no?, los impactos de dos proyectos ubicados en Aragón y compararlos por tamaño. Y el título de este informe es ¿El tamaño importa?, ¿no? Que creo que es como bastante interesante y bastante significativo. Entonces, analiza un proyecto que se llama H2 Pillar, que tiene subvención del PERTE, del Plan de Transformación y Resiliencia del Estado español, y si no me equivoco, este se ubicaría en el Burgo de Ebro, ¿vale? Desde Ecologistas en Acción sí que hemos presentado alegaciones a este proyecto, que luego os contaré un poquito más. Y el proyecto Catalinas, que sería el que se ubica en Andorra, que es de un fondo de inversión, de Copenhagen Investment Partners, y sería mucho más enfocado a la exportación, ¿vale? El proyecto Pillar estaría enfocado a movilidad, a industria, porque hay una planta de producción de agua oxigenada a 40 kilómetros, pero cerca. Y sobre todo también a inyección a red, que sería una de sus mayores intereses, ¿no? Y por eso desde Ecologistas tampoco estamos muy de acuerdo con este proyecto. Y sin embargo el proyecto de Catalina sería para Fertiberia en Puerto Sagunto, o sea, sería llevar un hidroducto desde Andorra hasta Puerto Sagunto, y ya hacer amoníaco para luego exportación a otros países o utilización como fertilizantes. Y como vemos también hay una diferencia bastante grande entre lo que son el tamaño de los electrolizadores, ¿no? O sea, cuánta es la potencia que se quiere instalar. Vemos las etapa 1, etapa 2 de cada uno de los proyectos y vemos cómo son magnitudes totalmente diferentes. Entonces, analizando los impactos desde Fundación Renovables, lo que nos ponen, ¿no? y que es muy relevante, es que los impactos que tiene el proyecto de Catalina es completamente inasumible, ¿no? Estaríamos hablando de que serían 5 veces el consumo actual de toda la provincia de Teruel, solo para este proyecto. Hay que sumarle a esto que en Andorra no solamente se está ubicando el proyecto de Catalinas, también se está ubicando otro proyecto de electrolizador de Endesa, ¿vale? Porque Endesa, cuando es todo el tema, ¿no?, de el cierre de la central térmica, sale a concurso el nudo de conexión eléctrica, y Endesa lo que hace es apostar, es decir, bueno, yo voy a construir tantos parques eólicos, tantos parques fotovoltaicos, y también voy a hacer un electrolizador de hidrógeno porque eso va a traer trabajo a la zona, ¿no? Entonces, como que no solamente estaríamos hablando del impacto que tiene el Catalina, sino que habría que sumarle el de Endesa, que es mucho, mucho más pequeño. Pero bueno, para que veáis un poco los datos, ¿no? En cuanto a lo que supone de esta producción renovable, a nivel de impacto de extensión de suelos, pues también estamos viendo que es muy relevante la diferencia que hay entre el proyecto de Pillar
que también es muy gracioso el nombre, con el proyecto de Catalinas. Y luego, por último, otro de los impactos que se analizan es el consumo de agua. Y en el caso de Catalina estamos viendo que estaríamos hablando del 11% del consumo de agua de Aragón. O sea, que es muy, muy relevante. Hoy no hemos hablado de los impactos como tal del hidrógeno, lo tenéis más desarrollado en el informe del rastro del hidrógeno, por no entrar en ello, pero bueno, el agua es uno de los impactos, sobre todo dependiendo de la zona, ¿no? O sea, sabemos que hay zonas en Aragón que tienen mucho impacto hídrico, que tenemos muy poca agua, entonces, bueno, pues también es una cuestión a plantearse de a qué queremos dedicar, ¿no? Y cómo queremos dedicar nuestros escasos recursos, pues que sea pues de una forma colectiva, ¿no? O para beneficios sociales o otro modelo totalmente fomentando la exportación. Y por último os quería hablar de un proyecto que es un poquito diferente. Hemos estado hablando todo el rato de hidrógeno verde. Ahora voy a hablar de el rara avis, ¿vale? Que es el hidrógeno geológico. O sea, sería hidrógeno natural, o sea, hidrógeno del subsuelo que se produciría por un proceso geoquímico de descomposición de las rocas, pues habría hidrógeno que se produce y según dice una empresa, pues es posible que hubiera un yacimiento cerca de Monzón. Entonces, estamos siguiendo junto con Ecologistas de Acción de Monzón este proyecto en todo su desarrollo. Hemos conseguido que en lugar de que se tramite con una autorización de impacto ambiental simplificada, tengan que ir sí o sí a la ordinaria. Y bueno, y vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema, porque es una cosa nueva, ¿no? Que no se ha dado en ningún lado, que no hay ningún tipo de explotación así en el mundo ni operativa. Entonces, bueno, pues es otro tema que también está relacionado y os quería como comentar un poquito. Para cualquier otra cosa os he puesto también aquí, si luego las diapositivas estarán disponibles, pero tenemos como un recopilatorio de todos los informes, webinars y cuestiones que hemos realizado sobre el tema del hidrógeno, y también estamos desarrollando una base de datos y bueno, pues una carpeta de alegaciones conjuntas por si hay algún colectivo o otros grupos que quieran trabajar este tema, pues que estamos súper dispuestas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Recordar que aunque no es un concierto, hay que aplaudir también a toda esta gente que nos está ilustrando y sobre todo gente que no solo sabe, sino que también se involucra y se moja en estos procesos de alegaciones que son súper farragosos y la gente normal de la calle no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? De eso se aprovechan también. Vamos a hacer un turno de preguntas y que os rogaría que fueran preguntas. Para las intervenciones me dais vuestro teléfono y vuestro email y ya organizaremos un acto con quien sea, ¿vale? Entonces sí que os rogaría eso, la brevedad de las preguntas a cualquiera de los tres ponentes. ¿No? Dime. La reproducimos, si no. Ahora no. Sí, vamos a ver, en cuanto a lo de cómo funciona, digamos, a nivel empresarial normalmente, para construir una planta interviene normalmente alguien que desarrolla la planta. ¿Quién puede desarrollar la planta? Pues desde una persona local que se conoce, que maneja o que conoce el tema agrícola y habla con el alcalde, con ganaderos, con mataderos y tal, para buscar, y incluso llega a buscar un terreno y tal, que muchas veces no tienen nada que ver luego con la planta en sí mismo, sino que
que incluso, bueno, busca alguna ingeniería que haga la parte técnica, que consiga los permisos y tal, y luego una empresa que lo construye, pero claro, cuando llega el momento de construir, pues estamos hablando de millones de euros, hay que buscarse una financiación que normalmente ahora mismo, como esto es atractivo, hay un montón de fondos de inversión con ganas de meterse en esto, ¿no? Entonces aparece Mafre, tiene no sé cuántos proyectos, no sé qué más, bueno, todos, la mitad de ellos, yo ya les he dicho y se cabrea mucho que no tienen ni pies ni cabeza y no van a salir, pero bueno, es la realidad. Entonces, y luego, pues normalmente o esa ingeniería o otra empresa, normalmente suelen ser las ingenierías las que intentan luego quedarse con el contrato de operación, ¿no? Entonces, digamos, hay uno que empieza a la idea, por decir así, una ingeniería que la desarrolla y que incluso construye y casi siempre opera, y el que pone la pasta, ¿no? Normalmente luego en el capital participa algo la ingeniería o el que opera, a veces participa la empresa que suministra los residuos, imagínate un matadero o un integrador de estos que andan por ahí, pues también puede hacerlo en el caso del porcino o lo que sea, ¿no? Ese es el proceso. En cuanto a la otra pregunta que era que no te lo entendí muy bien porque no la entendía. Sí, sí, se ampliaba el residuo. Vamos a ver, sí, quiero decir que eso es no sé, es una trampa. Bueno, no debería ser una trampa en principio, porque hay los códigos LER, que ya sabes son los códigos que tienen los residuos, pues tienen que ser residuos que debe de autorizar la comunidad autónoma, ¿no? Eh, no te voy a engañar que yo he visto a veces autorizaciones que digo, joder, lo que les deja meter, ¿no? Luego hay muchas historias, por ejemplo. Es algo al que el sector está bastante enfadado, a lo mejor con una cierta razón en parte, ¿no? Que imagínate, los lodos de los residuos urbanos, de las depuradoras, que serían algo que se podría meter, pues están sometidos en la aplicación agrícola a otra normativa, un decreto especial de lodos depuradora, que luego la verdad es que nadie lo respeta, lo aplican como quieren. El problema, yo siempre digo lo mismo, el problema muchas veces, la mayoría de las veces no es legislar, es controlar, ¿no? O sea, en las plantas muchas veces o sea, piden permisos, los permisos están perfectos, se los pueden ampliar y pueden hacer una ampliación perfectamente normal en la cual son todos residuos biodegradables y adecuados, pero luego, claro, si el tío mete, como pasa en algunas plantas, cualquier cosa, pegamento o un disolvente ya sería la leche porque estaría en peligro, pues a veces se cargan el digestor o no lo meten y dicen que lo meten y luego lo aplican al campo y todo esto. Entonces, ese es el problema que hay después de las plantas, o sea, el control, pero es que eso pasa en las plantas de biodigestión, pasa en una planta industrial donde el control de emisiones puede ser cuando, cuando viene cada 3 meses la empresa de mediciones, o pasa en todo, ¿no? O sea, indudablemente gente que lo hace ilegal lo hay en todos sitios. Ahora, en principio las ampliaciones se pueden hacer por razones, imagínate, que tú tienes una planta y de repente, joder, hay un tío que tiene una quesería a 10 kilómetros y dice, joder, yo no tengo dónde meter parte del suero y esto el suero antes se utilizaba para alimentación animal, pero ahora no quieren, no sé qué y tal. Bueno, pues oye, yo te admito el suero, entonces piden autorización a la administración para emitir ese suero, ¿no? Bueno, eso es perfectamente legal, ¿no? La ilegalidad suele venir del incumplimiento de la ley, más que de que la ampliación sea legal o no, ¿no? Yo he visto, hombre, yo he visto sí que casos y he hecho recursos contra resoluciones administrativas que son impresentables, ¿no? O sea que, pero bueno, normalmente no tienen por qué serlo, ¿eh? O sea, no partimos de la base de que la administración se equivoca en esa fase porque sería la leche. Y a veces se equivoca, ¿no? Pero en este caso no, es un caso menor, son casos más complejos. Las administraciones donde se suelen equivocar es en los procesos porque son complejos, los técnicos no tienen por qué saber de esa historia, entonces, bueno, pues suelen equivocarse por ahí, ¿no?
pero no. En la gestión de los residuos, es que es otra cabello y rey, los residuos biodegradables, ¿no? Ahora yo he visto ampliaciones, eso, el ejemplo que ponía de residuos de la industria del calzado los he visto, ¿eh? O sea que... ¿Alguna preguntita más? Sí. Una primera para Fernando, y es un poco el tema del balance de masas que se produce en los digestores, ¿no? ¿Cuánto entra, qué porcentaje se transforma en metano y qué parte nos queda en el digestato? Porque parece que el problema es la gestión posterior del digestato, ¿no? Y parece que la proporción es muy elevada, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede influir ahí para que la contaminación difusa de los producida ahora mismo por los purines mejore con el digestato? Sí, bueno, el digestato normalmente lo que se consume, digamos, para hacer metano no es que sea despreciable, pero es una cantidad pequeña. Quiere decir que de lo que entra a lo que sale, pues a lo mejor entra, dependiendo del tipo de materia prima, tal, 80 y tantos% de lo que entra sale, ¿eh? Entonces, o el 80%, así, de lo que entra sale, ¿no? Depende de la concentración de lo que entre, de una serie de cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de lo que sale? Normalmente los digestores habituales en este tipo de temas agroganaderos y agroindustriales son digestores de mezcla completa, que lo más que admiten es como un 15% de sólidos, ¿no? De sólidos. Cuando hablo de sólidos, no hablo de sólidos en suspensión, hablo de sólidos disueltos y sólidos en suspensión, sólidos totales, ¿no? Que eso tiene aspecto bastante líquido, ¿no? Que es lo normal y lo que se obliga, igual que se obliga incluso a los purines en algunos sitios como en Cataluña, pues hacer una separación mediante un separador estático, un centrífugo, se separa una parte del sólido del líquido. El sólido que se separa es un estiércol que se puede transportar, que es un fertilizante bastante adecuado y que tiene valor, y el problema es el líquido, ¿entiendes? El problema es que al final tú una planta de estas, que yo que sé, entren 100.000 toneladas, pues a lo mejor te tienes 60.000 toneladas de líquido, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre con ese líquido? Bueno, pues que o tienes soluciones para la aplicación directa, pero el problema de la aplicación directa es que es estacional. Y tú si almacenas eso en balsas, pues el problema que tienes no es el metano, que ya casi no emiten las balsas, es el amoníaco, ¿eh? Entonces, en algunos países como en Dinamarca obligan a acidificarlo, ¿no? Yo he hecho un proyecto en el que se acidifica, pero la mayoría, pero claro, acidificar vale 2 o 3 euros por tonelada, entonces la gente intenta saltarse eso en lo posible, ¿no? Pero es importante acidificar también en cualquier instalación esa el líquido si lo tienes que almacenar para aplicar luego al campo. Y entonces ya tienes cierto plazo de tiempo para luego ir aplicando en los momentos en el que el campo se puede aplicar, no siempre, ¿no? Porque al final tú tienes un problema igual que el de los purines después, ¿eh? O sea, si tú tienes una planta de biometano, al final, aunque metas otros residuos y tal, tú haces una separación sólido-líquido y lo que tienes es un producto en menos cantidades, pero un producto muy similar a lo que es un purín, un producto que a lo mejor tiene el 2 o el 3% de sólidos totales, ¿no? Y tiene, pues si vienen muchos residuos de matadero que tengan sangre y muchos purines y muchos estiércoles, pues tienen 2.000 partes por millón de 2.000, no, el líquido tiene más, 2 o 3.000 partes por millón de nitrógeno. Luego, no puedes hacer el error que hacen las granjas, que es echarlo lo más cerca posible, porque mandarlo lejos me cuesta dinero, ¿no? A un sitio donde haga falta, porque el nitrógeno hace falta en el campo, en la agricultura. Entonces, eso es una fuente de riqueza si se distribuyera adecuadamente, y una fuente de contaminación cuando se hace lo que se hace habitualmente, que es decir, joder, a mí me cuesta 5 euros llevarlo a 20 kilómetros, porque lo he hecho aquí al lado, ¿eh? Y cuando echas una vez y otra vez y otra vez, tienes problemas de contaminación de aguas subterráneas. Esa es una. Pero eso pasa lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, hombre, cuando tienes una instalación de este tipo,
tienes que hacerle la administración, si es seria, y las hay más o menos serias, otras más y otras menos, pues la administración tiene que exigirte, y eso es mucho más fácil de controlar. O sea, es más fácil de controlar una planta centralizada que muchas ganaderías separadas. Esa es vamos a poner, única ventaja desde el punto de vista hablando de los purines de una planta centralizada, que es más controlable, ¿vale? Pero el problema es exactamente el mismo, ¿eh? Y en la parte nativa es que es mayor porque concentras más cantidad en una zona corta, en una zona pequeña. Entonces tienes una parte positiva y otra parte negativa, ¿eh? Es más controlable, pero tiene mayor problemática porque tiene más residuo en una zona concentrada, ¿no? La otra es esa fase líquida concentrarla, ¿no? Eso es muy caro. Vamos a ser claros. Quiero decir, aparte, pues necesitas energía fósil y tal. En zonas de mucha insolación, y si ya has aplicado amoníaco, puedes evaporar atmosférica, porque lo que se va es el agua, no se va el amoníaco. En cuanto bajas al 5,5 de pH, no se va el amoníaco y puedes evaporar el agua y concentrarlo por pura evaporación atmosférica. Pero eso lo puedes hacer en algunos periodos del año, no siempre, pero bueno, te quita mucha agua. O sea, todo lo que tiene Fernando, el río es el agua. Vale, me callo que si no hablo yo tenemos solo. un par más, sí. La segunda, ¿cuál sería? La segunda es si podéis cuantificar, ¿Es también para él o para Marina? Marina o para el tema de la instalación de Catalina, ¿qué supondría respecto a la actual instalación de energía eólica y fotovoltaica que tenemos en Aragón? ¿Por cuánto habría que multiplicarla? Si hay que multiplicarla. Esto creo que Fundación Renovable sí que tiene los datos. Sí, que perdón, que lo he pasado rápido por dejar espacio. Ah, Y eso comparado con lo que tenemos ahora, o sea, los datos que nos dan es esto. O sea, el 25% de la generación actual. O sea, un cuarto. Que la generación no es lo mismo que la demanda, ¿no? La proyectarás, sí, sí. Ujú. ¿Tenías una pregunta también? Sí. ¿A quién? Fernando, supongo que no lo habrás oído. Te preguntaban si existe algún proceso de extraer el amoníaco de los digestores. No, de los digestores no. Hay procesos de extracción de amoníaco que son con stripping, normalmente es más barato, ¿eh? Pero tiene bastante dificultad de aplicación real. Yo lo he hecho en algún momento. Porque tienes que hacer muchas ultrafiltraciones y microfiltraciones, porque si no, al final es un sistema por el que pasas la corriente de purín por un lado y luego extraes el amoníaco y lo acidificas y tienes sulfato amónico, que es un fertilizante muy bueno y caro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va con un relleno y eso se te obstruye muy fácil y estamos con todo. Todo es posible, pero todo es muy caro. O sea, pasa lo mismo que con las granjas de purines. Sí, puede existir ganadería intensiva. Otros decimos que sí, otros que no, pero hay que hacer luego las cosas bien y eso es caro, ¿eh? Con lo cual sería más caro, es más cara, tiene que ser más cara la carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque no se internalizan esos costes. Y una planta de estas igual, quiero decir, si tú quieres hacer eso, cuesta una pasta gansa, ¿eh? Cuesta mucho más la inversión de la parte del tratamiento de digestato que la de producir biometano. Y la operación también mucho más. Para que tengamos una idea, producir biometano es muy barato. Tratar un digestato adecuadamente es mucho más caro que producir biometano. Es mucho más caro que producirlo, sí, digo bien. A ver,
tenemos que salir a las 8:30 y con tiempos una más. Sí, ahí. A ver, Pascual. Acabas de decir que en 2030 todas las instalaciones que hay ahora de gas sector son obsoletas. No es que sean obsoletas. Sí. Si el proyecto Catalina, a los que yo no de nada, si el agua es lo que más hidrógeno lleva y lo que más sería fácil de descomponer, sacar el hidrógeno y dejar el oxígeno, ¿cómo se les ocurre llevarlo a Andorra y no lo hacen ya en un segundo? Esa es una gran pregunta. Bueno, sobre lo primero, ¿no? Sobre a nivel de modelo, o sea, lo que estamos planteando nosotras y bueno, o sea, entendiendo, ¿no? O sea, crisis climática, hay que reducir combustibles fósiles, habría que dejar de utilizar el gas fósil en 2035. Eso es lo que planteamos nosotras. Entonces, nuestro calendario es 2030, cierre de ciclos combinados. O sea, producción de electricidad mediante gas. Para poder hacer eso se necesita energías renovables flexibles, como la hidráulica, como la térmica solar, perdón, que serían como regulables, y almacenamiento, que es otro de los melones que tenemos encima de la mesa. Pero es lo que necesitamos para luego poder quitar los combustibles fósiles. En hogares, se ha realizado una investigación dentro de una plataforma en la que estamos, junto con otras organizaciones, incluso también empresas del sector de la calefacción renovable, como una plataforma más grande. Se ha realizado una investigación de en qué fecha tendrían que descarbonizarse los hogares para cumplir con el Acuerdo de París. Y es 2030. O sea, mañana. Y se siguen instalando calderas de gas, ¿vale? Que las calderas de gas tienen una vida útil de unos 15 años, 20, y conozco gente que tiene más. Y se siguen instalando a día de hoy, ¿no? Porque se dice que son más eficientes. Y hace 2 telediarios todavía se estaban subvencionando la instalación por parte de las comunidades autónomas como Madrid. Entonces, es un problemón. O sea, porque el problemón viene de la gente tiene que cambiar sus sistemas de calefacción en casa. Pero es que no solamente hay que cambiar los sistemas de calefacción en casa, es que muchas de las viviendas en las cuales vivimos tienen unos ratios de eficiencia energética bajísimos. Y eso no es que yo diga, no, es que te consume mucho y vas a pagar mucho la factura de la luz. No, es que tu calidad de vida es muy mala. O sea, hay gente en situación de pobreza energética brutal, con unas ventanas que no cierran y con una calefacción que sea de gas o lo que sea, pero que no pueden encender. O sea, que es un melón todavía más grande. Y otro de los problemas es el sector industrial. El sector industrial de baja temperatura es fácil de descarbonizar. Hay opciones, solamente hay que poner la pasta encima de la mesa. Y para eso las empresas tienen que querer. El problema lo tenemos con alta temperatura o con estos usos que son difíciles de descarbonizar, ¿no? Pues producción de acero, de altos hornos. Ahí es donde sí que estamos valorando que sería interesante la utilización del hidrógeno, ¿no? Porque es necesario. O sea, el acero lo necesitamos, veremos en qué cantidad, eso sí que habría que ajustarlo o desde nuestra perspectiva habría que reducir, pero sí que lo necesitamos pues para construir trenes, para cuestiones, ¿no? Que sí que serían necesarias en otra tal. Y la pregunta del Catalinas, pues sí, o sea, el modelo que planteamos nosotras es qué usos se necesitan en la región y qué dimensionamiento, qué carga puede asumir el territorio, ¿no? O sea, colectivamente, qué impactos, porque todo tiene impacto, ¿no? Pero colectivamente, qué impactos estamos dispuestas o no a asumir y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, si el modelo es de exportación, nos vamos al mismo modelo que está causando todos los problemas aquí, ¿no? Un modelo capitalista, neoliberal, que nos está llevando a estos desastres. Si nos vamos a otro modelo más localizado, más de producción local, más distribuido, pues igual puede ser interesante e igual puede servir pues para fomentar otro tipo de industria, ¿no? que sea interesante para el territorio, pero eso también lo tiene que decidir el territorio. Y una de las cosas interesantes que analizamos en el informe del rastro del hidrógeno, vamos a hacer preguntas a la gente ¿no? O sea, siempre es con informantes de territorio. En este caso nos reunimos con la plataforma a favor de los paisajes de Teruel y hacíamos las preguntas también desde una mirada ecofeminista, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades reales del territorio, ¿no? ¿En qué situación estamos, ¿no? Andorra, pues un territorio como ese nuestro, porque yo también me siento de ahí, ¿no? Que está afectado por la despoblación, y lo que nos venían a decir la gente es que, bueno, pues lo que hace falta son dinero para servicios básicos.
para sanidad, para educación, para vivienda, para cuidados, ¿no? O sea, lo que necesita la población local es pues poder vivir con dignidad en el mundo rural, ¿no? Igual no una planta de hidrógeno, pero igual sí pues una residencia para ancianos, ¿no? Que era lo que comentaban, que había diferencia con otros pueblos de la zona que habían apoyado el desarrollo de otro tipo de rural. Bueno, pues por terminar ya, agradecer a Josep, a Marina y a Fernando, pues eso, siempre es grato aprender, ¿verdad? Y que aunque las cosas te suenen y las intuyas, pues que te las diga gente que de verdad sabe, ¿no? Porque la gente, pues los poca ropa que vamos por la calle, pues no, pues te enteras de lo que te enteras, ¿no? Y te pueden engañar de cualquier manera. Yo, por cerrar un poco de lo que se ha dicho y lo que me he ido apuntando, insistir en el modelo económico. El modelo económico es el que marca las dimensiones. Hemos hablado de dimensiones y de sobredimensiones y de dimensionar, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, no se realiza desde un proceso de participación o de necesidades de cada uno de los territorios. Estas dimensiones también tenemos que, la gente de la España interior, tenemos que ser capaces también de valorar de que, claro, si nos estamos quejando de que nos traten como una colonia, no podemos seguir tratando al resto de territorios del mundo como una colonia, como llevamos 200 años. O sea que a mí no, pero bueno, si esto se hace en Burkina Faso tampoco me va a importar mucho, ¿no? Entonces es un modelo que es global también. Y eso es importante. Y es importante también porque cómo asumimos esa reconversión de la cual estamos hablando. Porque la palabra reconversión en unos modelos capitalistas verdes como los de ahora ya sabéis lo que significa, ¿eh? Lo que significa es que la reconversión pasa por ajustar algo más siempre a las clases populares, ¿eh? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es de lo que se aprovechan pues los gobiernos que nos están vendiendo esa publicidad verde, pero luego realmente ya veis lo que hay detrás, ¿no? Tenemos que apostar por un internacionalismo y eso es muy complicado. Es muy complicado en los tiempos políticos que corren en esta Europa, ¿eh? Es muy complicado ser. Esto es como ser anarquista. ¿Por qué hay tan pocos anarquistas? Porque hay que ser muy disciplinado, ¿no? Y claro, no hay gente con tanta disciplina para serlo. Pues esto sería algo parecido, cómo dimensionar eso. Y cuando hablamos también de eso, de cómo asumimos la reconversión, pues yo siempre me fijo, tengo una historieta siempre metida en la cabeza que es con esto del catalaniano, que es el tío Antonio y la tía Catalina de Fortanete, que tienen una C15 de 30 años y que la única posibilidad que tienen de tener una vida digna en ese pueblo para ir a comprar a Teruel o a Cantavieja es ir con la C15. Y resulta que con la C15 no pueden entrar en lo de las almendras centrales, es una cosa que a mí me flipa, pero quiero decir, insisto en esta historia que siempre cuento porque son los Paganinis de todo eso. A ver si la reconversión lo que va a provocar es que todas estas grandes multinacionales y fondos de inversión, pues una vez más nos quedemos las clases populares detrás. Y por cerrar ya ahí nos vamos. La última noticia de nuestros queridos gobernantes de la Unión Europea era que tenemos que tener para 3 días de comida y de bebida y todo, porque va a venir la Tercera Guerra Mundial. Entonces, fijaos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una irresponsabilidad política tan grande que influye tanto en las personas al final, a través de las noticias falsas y de los movimientos estos, que no sé ya ni cómo denominarlos, fascistas o como lo queráis llamar, que claro, cuando te ponen en esa tesitura de que te dicen, no, es que te están acojonando, que va a venir no sé quién a robarte no sé cuántas, como para pensar, ¿verdad?, en las estufas de gas o en el... Y tenemos que estar ojo a visor porque las personas que tenemos un mínimo de conocimiento, de pensamiento crítico, a eso nos enfrentamos. Así que agradeceros a todos vuestra asistencia, a ellos por habernos ilustrado y que esto no acaba aquí, o sea, no acaba más que empezar. Así que a la lucha. Gracias.